del país en donde uno reside. Cambiando de tema, profesor, ¿por qué usted propone una asamblea constitutiva para reorganizar el Comité Olímpico Dominicano? Necesita un cambio el Comité Olímpico Dominicano porque lo que ha pasado en el Comité Olímpico Dominicano es que muchas personas han estado dirigiendo el Comité Olímpico Dominicano, pero aparentemente no les duele el deporte. Yo estoy planteando no una asamblea cualquiera, sino una asamblea constituyente, lo que quiere decir que hay que empezar de cero, quitando a todo el que está dentro de la estructura del deporte, sobre todo las federaciones y el Comité Olímpico completo, y entonces empezar un movimiento que permita ampliar la base del movimiento olímpico de la República Dominicana, plantear nuevas direcciones y nuevas directrices, y además de eso, definir un programa de trabajo deportivo, que no hay en este momento. Usted dice que los mismos dirigentes se reparten cada cierto tiempo ganar la presidencia del Comité Olímpico Dominicano. Hoy vas tú, el otro periodo voy yo. Eso es lo mismo que está sucediendo. Sí, claro. Eso es lo mismo que está sucediendo en el Colegio Dominicano de Periodistas. Pero eso no es el tema, profesor. No, claro que no. Sucede. ¿Por qué usted cree que hay que cambiar toda esa gente? Bueno, porque es que es el mismo grupo, como tú dices, son gente que vienen con unas debilidades administrativas, gerenciales. Vuelvo y repito, parece que no les duele en ningún sentido el deporte. Entonces hay que establecer en esa asamblea constitutiva o constituyente, que es la palabra política importante e interesante, y decirle al deporte, todo el que trabaja en deporte va a cobrar, pero en este momento no está definido quiénes en el deporte deben cobrar, quiénes en el deporte, ¿verdad?, deben administrar, cada qué tiempo las personas deben de dirigir una institución, no 30 años. Ahora mismo no un conflicto, hay elecciones en voleibol para noviembre, en la Federación de Voleibol, pero el comité ejecutivo actual, o el presidente de esa federación tiene 30 años dirigiéndola, el de la Federación de Voleibol. Es posible que un ejecutivo, 3 o 4, se queden dentro de la dirección ejecutiva de una federación durante 30 años. No es posible, por Dios. Y además de eso, cuando esa federación y otras federaciones que hay, que tienen 30, 35, 40 años, casi el mismo grupo dirigiéndolas, no presentan una propuesta de desarrollo, no han demostrado nada. Anquilosados. El voleibol solamente, y eso hay que decirlo públicamente, solamente se ve la parte que ha propiciado el señor Cristóbal Marte. Voleibol femenino, sobre todo voleibol superior femenino. Ese proyecto de selección de voleibol femenino, el señor Cristóbal Marte se ha hecho cargo y ha resuelto eso. Ahora, tú me dices a mí, si hay un torneo en la zona sur de cualquier categoría de voleibol, tú no lo vas a encontrar. En la zona norte tampoco, en la zona este tampoco. Entonces, ¿qué hace ese grupo que está dirigiendo durante 30 años la Federación Dominicana de Voleibol? Pero no solamente esa federación, revisa todas las federaciones. Usted era presidente de la Asociación de Voleibol del Distrito Nacional. Y tenía que hacer todos los torneos de todas las categorías. En ese momento, desde Benjamín, menos de 10 años, hasta el superior. Y lo hacíamos y tenemos que hacerlo, era un compromiso, así lo hicimos durante 4 años. Entonces, eso mismo tiene que hacer una persona que va a dirigir una federación. Y me dijeron, ven, repite, después de cumplir los 4 años. Y dije, no, yo propongo a fulano. No, nosotros estamos en contra de fulano. Bueno, ese es un problema de ustedes, yo lo apoyo. Usted propuso aquí muchísima gente importante que no tenemos 50 dirigentes que no tienen que ver nada con ninguna federación actualmente, ni nada con el Comité Olímpico Dominicano. Mira la pregunta que están ahí, yo se la envío al director. ¿Quiénes la llevarían a cabo desde una perspectiva neutral? ¿Quiénes del movimiento deportivo nacional tendrían derecho a ocupar los cargos vacantes del Comité Ejecutivo, del Comité Olímpico Dominicano y las federaciones nacionales? ¿Cuenta el país y el movimiento deportivo nacional con las mujeres y los hombres probos para ocupar los cargos de altas instancias deportivas nacionales en estos momentos? ¿Qué es una Asamblea Nacional Constituyente desde el punto de vista político-partidista? ¿Cuáles características tendría una Asamblea Constituyente del deporte dominicano, profesor? Hay gente que dice que como yo planteo, me lo han dicho en privado y en algunos chats de deporte, es como yo planteo hacer una asamblea constituyente dentro del deporte, porque el deporte es una cosa muy sublime, muy linda, que no admite
que tú lleves un escrutinio como ese, que es eminentemente político partidista. Es una revolución, es Claro, un cambio. claro. Es un cambio, tú ves una cosita chiquita. No, eminentemente política partidista al movimiento deportivo. Porque todo el mundo quiere venderte que el deporte es una religión sana, sencilla, tranquila, donde nada se hace malo ahí. Todo lo contrario, señores. El problema deportivo de la República Dominicana es porque nosotros no hemos sido claros dentro de la estructura del deporte y aparte de eso la implementación de las gestiones administrativas del deporte dominicano. En consecuencia, tenemos un mal de fondo que viene desde la misma creación del Comité Olímpico en el 42, en 46, cuando Trujillo, hasta el presente. Con ligeras excepciones y ligeros ejecutivos que han pasado por todo el movimiento deportivo, como los hay en todas partes. Pero hay que hacer una transformación contundente, desde los cimientos hasta arriba. ¿Cómo tiene recursos el Comité Olímpico Dominicano? O a través del Ministerio de Deporte que le da algo y algunas empresas privadas que le dan recursos económicos, pero está en bancarrota porque cuando salió el pasado presidente, de 40 millones había gastado todo, debía dinero inclusive. Cuando nosotros estamos preparando nuestros atletas para los Juegos Olímpicos los próximos Juegos, sí. Entonces, ¿quién pone el dinero? Tenemos que improvisar y pedirle una partida extra al presidente de la República y al Ministerio de Deporte, porque del dinero mensual que recibe el Comité Olímpico, nunca hay recursos para eso, y debe haber. Y eso que usted propone, eso que usted dice. La Asamblea Constituyente. Usted propone la Asamblea Constituyente. Correcto. Y denuncia el anquilosamiento de muchas dirigencias por más de 30 años. Eso afecta el desarrollo del deporte dominicano. Totalmente, porque es que no está clara la estructura deportiva, nadie sabe cómo y dónde. Por ejemplo, para ponerte un caso claro de lo que pasa en el deporte, ahora mismo todos los ministerios tienen que pagarle a un personal para que desarrollen sus actividades laborales habituales. En el Ministerio de Estado de Deporte, el 85%, yo diría que el 90%, de la empleomanía del deporte dominicano es gratuita. ¿Cómo así? Y tú me dices, ¿pero cómo es posible? Sí. La empleomanía gratuita. Del deporte. Los conserjes, el que cuida. No, esos son 500 personas, 700 personas. Además, si tú quieres ponle 1.500 personas en el Ministerio de Deporte. Pero el 90% de la gente que hace deporte en la República Dominicana no cobra. ¿De los instructores? No, porque son de clubes, ligas, asociaciones y uniones deportivas que no tienen un cheque, no tienen un sueldo. El que está en el club no cobra. Y del Moro. Un club de boxeo, el club Vinitoso. No cobra. El club Vinitoso, ahí hay un joven con una serie de muchachos entrenándole a boxeo. Sí. Por eso no hay pocos boxeadores. Pregúntale cuánto cobra él. ¿Cuánto cobra él? Fácilmente, si tiene una monitoría, como dicen, si es monitor, 20,000 pesos mensuales. Y él tiene su familia y sus hijos. ¿Por qué muchos deportistas tienen como ancla las Fuerzas Armadas? Porque la Fuerza Armada le permite un empleito o un empleo de 20, 25 mil. Ahora tiene que estar ganando 30,000 pesos un guardia porque el presidente de la República dispuso que... Sí, eso sí se destaca. Bueno. Si se destaca, ganó, entonces ya es cabo en la Marina. Exacto, y sube un poco más. Y cobra algo. Y cobra algo. Y tiene seguro médico y seguro de vida. Sí. Y él y su familia. Esa es la importancia del Círculo Deportivo Militar y es la importancia de cada una de las instituciones militares, en el caso del deporte dominicano. Que ellos pueden, ¿verdad?, acoger estos atletas destacados o importantes, sí, se enganchan y entonces tienen un sueldo mensual, tienen comida muchos de ellos, sí, tienen atenciones médicas para ellos y sus familiares. ¿Y cómo podría entonces lo que usted propone cambiar todo eso de que los instructores, oye, que eso es grave? Claro. ¿Qué por ciento? ¿El 80%? El 80%. De los instructores, sí, que dan clases de boxeo, de voleibol, en todos los clubes. Ninguno cobra. Ninguno cobra. No, ninguno cobra. Jesús santísimo. Y si cobran, pueden ser de un club cobra uno solo. Porque si tú tienes 5 categorías diferentes de boxeo, por ejemplo, tú vas a tener un solo entrenador para todos los atletas, no puedes tener un solo entrenador. Para todas las edades. Para todas las edades no puedes tener un solo entrenador. Igual que en béisbol tampoco, tú no puedes tener un solo entrenador para todas las categorías. En voleibol y baloncesto lo mismo. Después de tú luchar mucho y ser árbitro. Y ser un club importante, o ser una liga importante, o ser una asociación importante, es posible que te nombren 2 o 3 personas. Cuestión de 20,000 pesos, no más de ahí,
No piense que es dinero. Cuando ahora lo que debe, cada una de esas personas lo que debe cobrar son 50,000 pesos mensuales, con todos sus gastos resueltos. Entonces el deporte es el único ministerio en la República Dominicana, cosa que no sucede en ningún otro país. Atención, Kelvin Cruz. Que no sucede en ningún otro país. Que no sucede en ningún otro país. Y le toca mucha labor a Kelvin Cruz en esa Asamblea Constituyente. Si él está en ese cargo cuando eso suceda, si sucede, porque puede que no suceda, puede que al gobierno dominicano no le interesa hacer esa asamblea, pero tiene 3 años y medio de gestión por delante, Kelvin Cruz y el señor presidente de la República para hacer esa asamblea constituyente. Perfectamente. Entonces, ese grupo de gente que trabaja en el deporte trabaja gratis. Los árbitros. Los árbitros le pagan precisamente del dinero que consigue un comité organizador para un evento. Sí, pican en esa actividad. O pueden cobrar lo que ellos entienden que debe pagarle, porque hay una reglamentación internacional para los árbitros. Pero el árbitro no tiene un cheque mensual pagado por el Ministerio de Estado de Deportes. La Liga de Béisbol le paga a los árbitros lo que produce anualmente. Ellos no tienen un cheque fijo el año entero, los árbitros de béisbol. Yo vi la noticia de hacer auditoría al Comité Olímpico Dominicano. A cada rato no lo han hecho. Un titular, un escándalo del mal manejo de fondos, acusaciones contra acostaciones. Y federaciones sometidas. Sí. Entonces, en esos casos hay que intervenir el Comité Olímpico Dominicano y decirle, mire, este es el orden que vamos a establecer a partir de este momento. ¿Quién tiene que hacerlo? El Estado Dominicano. ¿Por qué? Porque el Estado Dominicano es quien le da... El que se llama, que yo conozco, Luisín Mejía, presidente del Comité Olímpico Dominicano. No es el presidente. Él dejó otra persona como presidente que es conocido y amigo de él. Pero ese grupo que está dirigiendo el Comité Olímpico Dominicano tiene muchísimas limitaciones y tiene muchísimos problemas personales. Si hay una revolución, como usted plantea, y hay un cambio, ¿cómo podría entonces ponerse a funcionar todo eso que usted está denunciando? O hay que hacer unos reglamentos, hay que hacer unos estatutos. Y del Boro, usted no puede ser presidente 8 años corridos. Usted tiene que ser presidente 4 años simple y llanamente. Para usted volver a ocupar un cargo tiene que ser secretario o tesorero. Después de esos 4 años, en esos 2 cargos, usted no puede volver a ocupar ningún cargo más a ese nivel. Eso no existe en ningún estatuto olímpico de la República Dominicana. Usted no puede reelegirse cuantas veces quiere en el Comité Olímpico en los diferentes cargos. Usted tiene que tener un tope final para eso. No existe en la República Dominicana. En estos momentos no ha existido desde el año 62 o del 46 cuando se fundó el Comité Olímpico Dominicano con Trujillo. La política partidaria externa. Estatuto Olímpico de la República Dominicana. Usted no puede reelegirse cuantas veces quiere en el Comité Olímpico en los diferentes cargos. Usted tiene que tener un tope final para eso. No existe en la República Dominicana. En estos momentos no ha existido desde el año 62 o del 46 cuando se fundó el Comité Olímpico Dominicano con Trujillo. La política partidaria externa, el PRD, el PRM, el PLD, la Fuerza del Pueblo, incide en la escogencia de la dirigencia del comité. Tienen dirigentes deportivos que están involucrados dentro de la estructura olímpica de la República Dominicana y dentro de la estructura deportiva a nivel general. Todos. Como en todos los gremios. Como en todos los gremios. Colegio de periodistas. El colegio de periodistas. Sindicato de periodistas. En el colegio médico. En todas partes está, ¿verdad?, la influencia política partidista. Pero vuelvo y repito, estará Kelvin Cruz y cualquier otro ministro deportivo que venga en disposición de llevar a cabo esa asamblea constituyente, porque le corresponde al Estado Dominicano asumir esa responsabilidad. Esa responsabilidad tiene un costo político. Sí. Hacer la Asamblea Nacional Constituyente del Deporte Dominicano acarrea un costo político, pero permite poner un orden a la dirección deportiva de la República Dominicana. Ver cómo atletas, mira, Marilady viene de un campo de por ahí de San Cristóbal. Y otros que se han destacado en el boxeo, pobrecitos, que vienen a conseguir pesos después que ya traen una medalla de oro, de plata, entonces debemos de apoyarlo desde el principio. Yo le envié, señor director, ahí 2 de sus libros, profesor. La generación dual, míralo ahí. Háblenos un poco de este libro. Este libro lo publiqué hace 2 años, es un libro que yo entiendo que resulta importante leerlo ahora cuando se presentan estos conflictos a nivel mundial, porque
En ese libro yo planteo un encuentro fructífero entre la generación del siglo XX y la generación del siglo XXI. Y cuando planteo esa unión, lo que estoy planteando son soluciones a partir de que esos dos grupos humanos con talento, con convicciones, con puntos de vista favorables a favor del desarrollo de la humanidad, se entiendan. Sí. Por ejemplo, los tres presidentes que yo señalo en la carta, el presidente Donald Trump, el presidente de China, Xi Jinping, y el presidente